identificar como aromático porque todo compuesto que tiene benceno es un compuesto aromático. Según la categoría de los grupos funcionales, es un ácido carboxílico porque el grupo carboxilo tiene prevalencia sobre el carbonilo. Y acá tenemos al COH, que es el carbonilo aldehídico, que pasa a ser un grupo secundario. Cuando el carbonilo aldehídico está como sustituyente, se llama formil. Entonces, este compuesto va a ser nombrado como ácido 3-formilbenzoico. Porque el 1 es el carbono que sostiene al carboxilo. Benceno con carboxilo va a ser ácido benzoico. En el carbono número 3 hay un grupo formilo, entonces ácido 3-formilbenzoico. O también, cuando el benceno está disustituido, cuando tiene dos sustituyentes, la posición 1,3, un sustituyente en carbono 1 y otro en carbono 3, también se llama meta. Entonces este compuesto también se puede llamar ácido meta-formilbenceno carboxílico o benzoico. Meta es M minúscula guión. Ácido metaformilbenzoico o ácido 3-formilbenzoico. Para recordar un poquitito la nomenclatura de los ácidos carboxílicos. Ahí está su nombre. Avancemos. Los anhídridos de ácido. En segunda categoría de prevalencia, de importancia de grupos funcionales están los anhídridos de ácido, los anhídridos orgánicos. Se forman cuando dos grupos carboxilo se solapan así. COOC. Dos carboxilos, podríamos decir dos carbonilos unidos por un puente de oxígeno, que termina siendo dos carboxilos solapados, donde uno de los carboxilos va a tener una cadena R y el otro va a tener otra cadena R, y R puede ser igual en ambos o puede ser distintos. Según eso, tendremos anhídridos simples y anhídridos mixtos. ¿Cómo se nombran? Depende. Si es grupo principal y está incluido en la cadena principal. O sea, el carbono se puede contar como parte de la cadena principal. ¿Cómo vamos a nombrar? También llevan la terminación oico, igual que los ácidos. Solo que en vez de la palabra ácido, vamos a utilizar anhídrido. Y así existe ácido etanoico y también existe anhídrido etanoico. Por eso es que el uso de la palabra ácido y de la palabra anhídrido son obligatorios. No puedo decir etanoico nomás, porque ¿qué es? ¿Es ácido o es anhídrido? Se usa la palabra anhídrido más nombre del ácido que forma, porque los anhídridos se forman a partir de ácidos carboxílicos. Los anhídridos simétricos o simples son aquellos donde R o sustituyentes del carboxilo son similares. Este compuesto vamos a nombrar como anhídrido etanoico
porque ambas porciones del anhídrido son ácido etanoico, son porciones iguales. Entonces, los anhídridos simétricos o anhídridos simples llevan un solo nombre nomás, porque las estructuras son similares. Toda estructura carboxílica con dos carbonos también se puede utilizar la palabra acético. Por lo tanto, este compuesto así dibujado se va a nombrar anhídrido etanoico y también puede ser anhídrido acético. ¿Qué son los anhídridos simétricos o anhídridos simples? Son los anhídridos donde los dos carboxilos tienen la misma sustitución. R1 y R2 son iguales. Hay veces que los anhídridos van a ser mixtos o asimétricos. ¿Cuándo un anhídrido orgánico es mixto o asimétrico? Cuando ambos sustituyentes de los carboxilos que forman el anhídrido, porque todo anhídrido está formado por dos carboxilos, cuando ambos sustituyentes son distintos. Acá tenemos el primer carboxilo con dos carbonos. Acá tenemos el segundo carboxilo con tres carbonos. En ese caso, se nombran en orden alfabético. Se nombra cada pedazo como si fuera un ácido. Y se colocan los nombres en orden alfabético. Acá, por ejemplo, el primer carboxilo, puedo utilizar nombres comunes y decir que es acético, y el segundo carboxilo va a ser propiónico. Estoy usando nombres comunes. Entonces, este anhídrido se puede llamar anhídrido acético propiónico. También podría haber sido anhídrido etanoico propanoico. Cada pedazo por separado, ubicado en orden alfabético. Así se nombran los anhídridos. Anhídrido etanoico propanoico o anhídrido acético propiónico. Este nombre que está aquí en pantalla es el nombre común, anhídrido acético propiónico. Su nombre IUPAC sería anhídrido etanoico propanoico. Como ven, el carbono del carboxilo se incluye en la cadena principal y se puede unir por medio de una sola cadena. Hay veces que no va a ser así. ¿Qué pasa cuando el anhídrido es el grupo principal y no está incluido en la cadena principal? No hay manera de incluirlo en la cadena principal. En ese caso, no se usa oico. Se usa el sufijo carboxílico, que es la otra manera de nombrar a los ácidos y por lo tanto también a los anhídridos. Entonces, el nombre va a ser anhídrido más nombre del ácido que lo forma y la terminación va a ser carboxilo. Por ejemplo, acá tenemos un anhídrido simple o simétrico, pero
no hay manera de incluir al carbono del carboxilo en la cadena principal. Esto es un ciclopropano. Si fuera un ácido, hubiéramos nombrado como ácido ciclopropano carboxílico. Bueno, simplemente cambiamos la palabra ácido por la palabra anhídrido y decimos anhídrido ciclopropano carboxílico. La palabra carboxílico se utiliza para indicar carboxilo cuando no se lo puede incluir en la cadena principal. Se nombra una sola vez porque es un anhídrido simple. Los dos sustituyentes son iguales. Pero los ciclos tienen una propiedad. Fíjense lo que sería, por ejemplo, un compuesto así. Son moléculas orgánicas muy comunes en seres vivos. Acá tenemos una sola cadena, ciclohexano, pero dada la estructura, permite que de una sola cadena se forme un anhídrido. Tampoco se puede incluir el carbono del carboxilo en la cadena principal. Entonces lo vamos a nombrar como anhídrido ciclohexano 1,2 dicarboxilo. Indicando dónde están los carboxilos, porque puede ser 1,3 también. Anhídrido ciclohexano 1,2 dicarboxilo. La estructura de anhídrido es lo que hay que reconocer. COOCO. Esto es un anhídrido. Y después ver la manera de nombrar cómo corresponde. Cuando no se puede incluir al carbono del carboxilo en la cadena principal, se usa la terminación carboxilo. Como siempre, formulación y nomenclatura hay que dominar, porque en el examen aparecen los nombres. Después, estos compuestos vamos a utilizar en reacciones químicas, en estequiometría, y el problema es decir simplemente, el anhídrido ciclopropano carboxílico se une con tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y hay que saber estructurar. Teniendo el nombre, hacer la fórmula correcta, o teniendo la fórmula correcta, nombrar y definir cuestiones estructurales. Por ejemplo, una pregunta en el examen podría ser, ¿cuántos hidrógenos tiene el anhídrido ciclopropano carboxílico? Podría ser una pregunta. Otra pregunta podría ser, ¿cuál es la fórmula general o bruta del anhídrido ciclohexano 1,2 dicarboxílico? C tanto, H tanto o tanto. ¿Cuánto? Son cuestiones estructurales. En el anhídrido ciclopropano carboxílico, por ejemplo, hay 2, 4, 5 hidrógenos en cada ciclo. Entonces tenemos 10 hidrógenos en total. La estructura de los compuestos orgánicos. Eso es importante. Bueno, avancemos. Ya vendrán ejercicios después. Tercero, los ésteres. Los ésteres son derivados carboxílicos
de ácidos donde el hidrógeno del carboxilo es sustituido por radicales alquilo. Son los aromas de la naturaleza. Muchos aromas de flores y plantas son ésteres. Vamos a conocerlos un poco más. Si se puede incluir al carbono del carboxilo en la cadena principal, y si el éster es el grupo principal, porque más importante que los ésteres son, por ejemplo, los ácidos y los anhídridos. Entonces él va a pasar a ser un radical. Los ésteres se nombran. Hasta el carboxilo va a ser OAto. Por ejemplo, propanoato, butanoato. O en el caso del nombre común, le quitamos la O y vamos a usar la terminación ato. Por ejemplo, acetato, propionato, butirato. El nombre IUPAC va a ser OAto y el nombre común va a ser ato, la terminación. Y siempre va a ser de hilo, porque vamos a tener que nombrar a R, que está después del oxígeno, como un grupo alquilo. O arilo. Arilo quiere decir benceno como sustituyente. Entonces, el nombre de un éster se estructura con el nombre del ácido que lo forma, al cual le agregamos la terminación. Cambiamos oico por oato, de alquilo o arilo. Teniendo en cuenta estas reglas, nombra un poco estos dos compuestos que aparecen en pantalla. Vamos a empezar a ejercitarnos un poco más. Ahora a tu cargo nombrar estos dos. Después, no veo opciones en el chat. ¿Tienen frío? Van a mover los dedos. Quiero ver los nombres de los dos. El primer compuesto, incluimos el carbono carboxílico en la cadena principal y decimos entonces que la cadena principal tiene dos carbonos. Por lo tanto, podemos llamarle etanoato o también puede ser acetato. Y después de los oxígenos está el radical, que en este caso es metilo. Por lo tanto, el primer compuesto se puede llamar etanoato de metilo
o puede llamarse acetato de metil. Ya en el segundo compuesto tenemos una cadena ramificada. pH es la abreviatura de fenil en química orgánica. Fenil es el benceno sin sustituyentes como radical. El carbono 1, sí o sí, el carbono del carboxilo, 1, 2, 3, 4, 5. La cadena principal va a ser pentanoato de fenilo, pero tiene dos sustituyentes en el mismo carbono. 1, 2, 3, 4, en el carbono número 4. Entonces va a ser 4,4 dimetil pentanoato de fenilo. 4,4 dimetilpentanoato de fenil. El carbono 1 siempre es el del grupo funcional. Acá ya no interesa la cadena más larga, los dobles enlaces, la cantidad de radicales, todo eso es secundario cuando tenemos un grupo funcional. El grupo funcional debe estar incluido en la cadena principal siempre que se pueda. Y cuando no se pueda, tiene sus reglas de nomenclatura. Estos son ejemplos de ésteres, compuestos orgánicos muy importantes. El cuerpo humano tiene muchos ésteres. Ahora, hay veces que no se puede incluir al carbono carboxílico en la cadena principal porque la estructura no lo permite. En ese caso, nombramos la cadena principal, el carboxilo queda afuera y carboxilo éster, cuando no está incluido en la cadena principal, se llama carboxilato. Carboxilato es el nombre del carboxilo de los ésteres cuando no se puede incluir al carbono en la cadena principal. Entonces va a ser tal cosa carboxilato de alquilo o de arilo. Según eso, nombra ahora estos dos compuestos. Iro de palo, mitane.
Nadie escribe. No, hace frío. Este es refresco. Pero abríguense porque hay mucha gripe. El primero es benceno con carboxilo. Y por convención IUPAC, benceno con carboxilo se permite la nomenclatura benzoico cuando es ácido. Por lo tanto, cuando es éster podríamos decir benzoato. Entonces, el primer compuesto se va a llamar benzoato de etilo. Pero si quiero, como el carbono no se puede incluir en la cadena principal, a esto yo le puedo nombrar primero la cadena principal como si el carboxilo no existiera. Voy a decir benceno. Después nombro al carboxilo como carboxilato. Entonces se puede llamar benceno carboxilato de etilo. Pero en este segundo sí que no se puede luego. No hay manera de incluir al carboxilo en la cadena principal y tampoco acepta nombre incluyendo como el benceno. Así que no tengo otra que nombrar a la cadena unida al carboxilo con su nombre como corresponde, en este caso ciclohexano, y digo que el ciclohexano tiene un carboxilo éster unido a él. Para eso le voy a nombrar como ciclohexano carboxilato. Y el nombre del radical, que en este caso es propilo. Entonces, esto puede llamarse ciclohexano carboxilato de propilo. Ahí están los nombres. Así que la palabra carboxilato se utiliza para señalar un carboxilo éster cuando este no se puede incluir en la cadena principal. Y la cadena principal se nombra como si estuviera solo, como si no tuviera nada. El primero, benzoato de etilo o benceno carboxilato de etilo. El segundo sí que no tiene alternativa, va a ser ciclohexano carboxilato de propilo. Parece que va a tener mucho dibujito nuestro segundo parcial. No va a ser tan aburrido como el primero, va a ser más divertido. Entonces, estas son las reglas de nomenclatura de este grupo muy importante que corresponde a los ésteres. Ya en el Classroom se dieron cuenta, tienen muchos ejercicios de formulación, nomenclatura, estructura, y van a venir más en base a lo que vamos desarrollando. No quiero tirarle demasiado mucho de cosas que todavía no desarrollamos. Avancemos, que da gusto. Ahora, ¿qué pasa cuando el grupo éster RCOOR no es el grupo principal? Porque hay alguien más importante que él. Los ácidos y los anhídridos son más importantes que los ésteres. En ese caso, puede unirse a la cadena principal, la que tiene un grupo más importante que él, por dos posiciones distintas. Podría unirse por el carbono o por el radical. Vamos a ver. ¿Qué pasaría cuando el carboxilo éster se une a la cadena principal por el carbono carboxilo?
O también un grupo éster puede estar unido a una cadena principal por el oxígeno. Y él va a ser un sustituyente porque hay otro más importante que él. En pocas palabras, ¿cómo nombrar un éster cuando este está como sustituyente? Y eso va a depender del tipo de unión a la cadena principal. ¿Por dónde se une? ¿Por el carbono carboxílico o por el oxígeno carboxílico? Veamos. Cuando un grupo éster se une a una cadena principal y él está como sustituyente, se le nombra alcoxicarbonil. Alcoxi quiere decir alquilo con el oxígeno, o sea, lo que esté unido a este oxígeno. Puede ser metoxicarbonil, etoxicarbonil, isopropoxicarbonil, etc. O sea, mi éster está unido por medio de un carbono, por medio de su carbono carbonílico a la cadena principal, y el oxígeno va a tener sustituyente acá. Voy a nombrar ese sustituyente con el oxígeno como alcoxi, etoxi, por ejemplo, seguido de la palabra carbonil. O puede ser alternativamente, nombro el alquilo, por ejemplo, etil, aparte al oxígeno, con la palabra oxi, y carbono doble enlace oxígeno se llama carbono. O sea, otro nombre podría ser, por ejemplo, etiloxicarbonil. Va a ser su nombre como sustituyente. Yo en el examen uso el primero, porque es la convención IUPAC. Si acá el O tuviera un metil, este radical se llamaría metoxicarbonil. Ahora, ¿qué pasa cuando se une por el oxígeno? En ese caso se nombra aciloxi, donde acil va a ir tomando forma según la cantidad de carbonos que tenga. Acil-oxi es cuando se une por el oxígeno. Fíjense, la terminación del radical cuando se une por el carbono siempre va a ser carbonil, y la terminación del radical cuando se une por el oxígeno siempre va a ser oxi. Y podemos tener etiloxi, propiloxi, etc. Vamos a ver, según la cadena. Entonces, según estas reglas, nombra estos dos compuestos que aparecieron ahora. Ponele su nombre IUPAC a estos dos compuestos.
Y después de la propuesta de nombre, no veo ninguno. ¿Cómo nombraron el primero? Acá tenemos en una misma cadena el carboxilo ácido y el carboxilo éster. De paso vayan viendo, miren cómo se escribe, Entonces, esto es un ácido, no es un éster, porque el ácido es más importante que el éster. Mi carbono número 1 va a ser el ácido. Y el ácido termina siendo 1, 2, 3, 4, termina siendo ácido butanoico, que en el carbono 4 tiene un sustituyente en forma de éster. Entonces, mi éster está unido a la cadena principal por el carbono. Por lo tanto, va a ser metoxicarbonil. Y el ácido se va a llamar ácido 4-metoxicarbonil butanoico. Acá la unión a la cadena principal es por medio del carbono. El otro es una estructura similar. Ácido butanoico es la cadena principal, pero también tiene un éster como radical. Solo que mi éster como radical se une a la cadena principal por el oxígeno. Entonces, voy a enumerar la cadena principal y voy a nombrar el primer compuesto como ácido 4-metiloxicarbonil butanoico o ácido 4-metoxicarbonil butanoico, que es el de abajo es lo que está en rojo y el de arriba es lo que acá está en amarillo. Yo prefiero es más IUPAC, más técnico el de abajo. Metil con oxígeno es metox y carbono doble enlace oxígeno es carbonil. Entonces, ácido 4-metoxicarbonil butanoico. En el segundo, enumeramos la cadena principal. El carbono 4 tiene un éster de 2 carbonos unido a la cadena principal por medio del oxígeno. Entonces, 2 carbonos es acetil o etil, como quieran. En este caso va a ser ácido 4-acetoxibutanoico o acetiloxi. Aceto es 2 carbonos. Aceto con oxi, seguido del nombre del ácido. Fíjense cómo cuando se une por el carbono, el radical termina en carbonil. Cuando se une por el oxígeno, el radical termina en oxi, antes del nombre de la cadena principal. Que dice, ¿por qué el primero es metilo? Y acá está, CH3 unido al oxígeno. Este es metil oxi, metil unido al oxígeno, por este CH3 que está aquí.
Entonces los ésteres hay que saber muy bien reconocer, nombrar, formular cuando él es el grupo principal, y también saber formular y nombrar un éster cuando este está como sustituyente porque no puede formar parte de la cadena principal. Y es muy común en el examen los compuestos polifuncionales. Cada grupo funcional ustedes tienen que estudiar como principal y qué pasaría si está como sustituyente o como secundario. Un poco de práctica entonces. Escribe la fórmula D. Primero, formiato de metillo. Escribí un ratito la fórmula. 2 minutos. Metanoato de metilo o formiato de metilo. Y tiempo. Ahora escribe la fórmula del benzoato de metilo. 2 minutos. Tiempo. Ahora el etanoato de etilo o acetato de etilo. Escribí un ratito la fórmula. Son ésteres simples para tener práctica de escritura de fórmulas de ésteres simples. Y de paso acostumbrarse con nombres tradicionales y nombres iguales.
Ya voy a mostrar la respuesta de cada uno. No, el primero es metanoato, no es etanoato. Y por último, escribe la fórmula del metilpropanoato de propilo. 4 ésteres simples. Practica un poquitito formulación. Ya muestro las respuestas. Muy bien, el primero dice metanoato de metil. Eso implica un carbono en la función principal. Quiere decir que el grupo éster debe constituir el único carbono. Y después del oxígeno, el metil. Por lo tanto, la fórmula va a quedar así. COH o CH3. Radical del que procede el ácido, procede del ácido metanoico o del ácido fórmico. Por eso también puede llamarse formiato de metilo, el radical que está después del oxígeno. HCOO-CH3. Fórmula química del metanoato de metilo o formiato de metilo. No tiene nada que ver con ácido carboxílico. En ácido carboxílico el H está después del oxígeno, no antes. Ácido carboxílico es COOH. Esto es HCOO. Son dos cosas distintas. Benzoato de metilo proviene del ácido benzoico, que en este caso el hidrógeno del ácido benzoico va a ser reemplazado por un metilo. Entonces acá tenemos la estructura benzoato de metilo. Etanoato de etilo o acetato de etilo, pues 2 carbonos, aceto o etanoato, y el radical es el etilo. Y metilpropanoato de propilo indica la presencia de un metilo sobre la cadena principal. No se señala ubicación porque no existe otra ubicación posible que el carbono número 2. Entonces su fórmula química va a ser así: metilpropanoato de propilo. Ejemplos de formulación de ésteres simples.
que dice si el metil estaba en el propil, ¿cómo se nombra? Y en ese caso se convertiría en un isobutil. Tu propil se iba a convertir. El único lugar donde puede estar el metil, acá en el propil, es en el carbono número 2. Bueno, puede estar en el 1, entonces va a ser un sec-butil. Si está en el 2, va a ser un isobutil. Ya dejaría de ser propil, ya va a pasar a ser un butil. Estoy contestando preguntas nomás. Y así, primera familia de carboxilo que tenemos que manejar muy bien, los ácidos carboxílicos. Después hemos visto cómo se nombran los anhídridos. A partir del tercer grupo, que son los ésteres, ya podemos tener al grupo éster como principal o como sustituyente. Y hemos visto todas las reglas de nomenclatura. Estamos viendo reglas de nomenclatura y ejemplos de nomenclatura de compuestos orgánicos con grupo funcional. Avancemos. Cuarta familia de derivados carboxílicos, los haluros de acilo. También se puede decir haluros de ácido. Son compuestos químicos muy importantes, sobre todo cuando veamos reacciones químicas orgánicas. Son la base de síntesis de muchos compuestos orgánicos. Se forman cuando un halógeno, normalmente cloro o bromo, sustituye al hidroxilo del carboxilo, ocupando su lugar. El OH del ácido carboxílico puede ser reemplazado por un cloro, un bromo y más raras veces iodo. Flúor no, casi no existe. En este caso, si el carbonilo es el grupo principal y el carbono está incluido en la cadena principal, entonces, ¿cómo vamos a nombrarlos? El sufijo va a ser oilo. La terminación, oilo. Cloruro de o bromuro de, etanoilo, propanoilo, butanoilo, etc. Los haluros de ácido se nombran con esta estructura: cloruro de tal cosa o bromuro de tal cosa. Y la cadena, incluido el carbono, va a terminar en oilo. Entonces, el esquema del nombre va a ser haluro de, donde haluro se convierte en cloruro, bromuro o iodo, más la terminación se cambia oico por oilo o ico por hilo. Por ejemplo, ácido acético se va a convertir en cloruro de acetilo. O fenilo, bencilo, propionilo, etc. Cuando la terminación es oico, se va a cambiar por oilo, y cuando la terminación es ico, nombres comunes, se va a cambiar por hilo. Y así podemos tener una estructura CH3COCl. Proviene del CH3COOH, donde el hidroxilo fue sustituido por un cloro. Esto es carbono, doble enlace oxígeno, enlace simple al cloro. Se va a llamar entonces cloruro de etanoilo o cloruro de acetilo, porque dos carbonos también es aceto. Ahora, ¿qué
pasa cuando es grupo principal, pero el carbono no está incluido en la cadena principal? El carbono carbonílico, ¿se puede incluir o no en la cadena principal? Cuando se puede incluir, la regla está acá arriba. Pero ¿qué pasa cuando no se puede incluir? En ese caso, vamos a nombrar la cadena seguido de la palabra carbonilo, indicando que hay una cadena principal unida a un carbonilo. Carbonilo es carbono doble enlace oxígeno. Por ejemplo, tengo un ciclobutano unido a un haluro de ácido, donde el carbonilo no puede formar parte de la cadena. Entonces voy a nombrar como bromuro de ciclobutano carbonilo. Nombro la cadena que queda fuera del carbonilo como si fuera un alcano o un alqueno o un alquino, seguido de la palabra carbonilo, para señalar que esa estructura que nombré está unida al carbonilo. Bromuro de ciclobutano carbonilo va a ser el nombre de este compuesto señalado. Ahora, ¿qué pasa cuando el haluro de acilo no es el grupo principal? Porque hay alguien más importante que él. Los ácidos, los anhídridos, por ejemplo, son más importantes que los haluros de acilo. ¿Cómo vamos a nombrar? Se nombra como haloformil o halocarbonil, donde halo indica el halógeno. O sea, halo voy a cambiar por cloro o bromo y voy a decir bromoformil o bromocarbonil, cloroformil o clorocarbonil. Nunca va a tener sustituyentes. Por lo tanto, voy a nombrar el halógeno seguido de la palabra formil o carbonil, que indica carbonilo, como sustituyente. Ejemplo, nombra este compuesto que apareció aquí. Ponerle su nombre IUPAC. O común, también va a tener nombre común. Quiero ver opciones en el chat. No sé, no. No se dice haloformil. El halo se cambia por el nombre del halógeno.
Según esto que dice acá arriba, yo podría nombrar esto como ácido 3-iodoformil propanoico. O podría ser también ácido 3-iodocarbonil propiónico, por ejemplo. La cadena principal va a tener 3 carbonos y en el carbono número 3 sale un haluro de ácido como sustituyente. Como ven, la unión solo puede darse por medio del carbono. Entonces puede ser ácido 3-iodoformil propanoico o también puede ser ácido 3-iodocarbonil propanoico. No es ioduro. Ioduro es cuando él está como principal. Cuando está como sustituyente no se le puede llamar ioduro, se nombra iodo o cloro o bromo. Desde el momento que yo digo cloruro o bromuro o ioduro, estoy diciendo que él es el grupo principal. Pero cuando está como sustituyente ya no es, ya desaparece uro. Perfecto, bien clarito. Hay que estudiar muy bien todas las reglas de nomenclatura. Avancemos un poco más. Las amidas. Este sí que es divertido su nomenclatura. Las amidas, ¿qué son? Derivados de ácidos carboxílicos donde el OH es sustituido por un nitrógeno amínico. El nitrógeno amínico puede ser primario, entonces va a ser NH2. Los dos R aquí se convierten en hidrógeno y va a ser CONH2. El nitrógeno amínico puede tener sustituyentes. Ahí hablamos entonces de amidas N sustituidas o amidas NN sustituidas, según tengan uno o dos sustituyentes. Entonces acá hay que mirar muy bien que vamos a tener dos categorías de sustituyentes. Puede que haya sustituyentes en la cadena principal y puede que haya sustituyentes en el nitrógeno del grupo amida. ¿Cómo se nombran las amidas? Esto tiene importancia vital. Ustedes saben muy bien que los aminoácidos se unen entre sí y por deshidratación intermolecular forman los dipéptidos, tripéptidos, tetrapéptidos que después forman las proteínas. O sea, ¿qué son las proteínas? Las proteínas son poliamidas de aminoácidos. Nuestras proteínas, hablando de estructura orgánica, son amidas de aminoácidos. ¿Cómo se nombran? Si la amida es el grupo principal y el carbono de la amida se incluye en la cadena principal, el compuesto lleva la terminación amida. Etanamida, propanamida, butanamida, etc. Entonces, a los sustituyentes del nitrógeno se le antepone la letra N mayúscula. Y primero, si hubiere sustituyentes en nitrógeno y en la cadena principal,
primero los sustituyentes del nitrógeno. Por ejemplo, N-etil. Yo estoy diciendo hay un etilo sobre el nitrógeno. N mayúscula seguido del nombre del sustituyente quiere decir que el radical está sobre el nitrógeno del grupo amino. Seguido del nombre del ácido, donde la terminación oico o ico, por ejemplo, etanoico o acético, se cambia por amida. Voy a decir acetamida cuando tenga dos carbonos. Los sustituyentes de la cadena principal se enumeran. Puedo decir, por ejemplo, 2-etil. Pero los sustituyentes del nitrógeno se le antepone la letra N mayúscula. N-etil. Y por cada sustituyente una N. Aunque sea el mismo sustituyente. Si acá, por ejemplo, R1 y R2, si los dos son etilos, voy a decir N, N, dietil. Por cada sustituyente, un nitrógeno señalando que es sustituyente del nitrógeno. Bueno, según estas reglas, nombra este compuesto que apareció aquí. Pues bien, reconocemos al compuesto químico como una amida con un solo carbono. Entonces, la cadena principal se va a llamar metanamida o formamida. Pero el nitrógeno tiene sustituyentes y hay que nombrarlos primero y en orden alfabético. Entonces, este compuesto se puede llamar N-etil, N-metil, metanamida. Así decimos. N mayúscula, siempre. Porque N minúscula quiere decir otra cosa. N-etil, N-metil, metanamida. En vez de metanamida, podría haber sido formamida, de formil. N-etil, N-metil, formamida. La segunda opción de nombre. Ahora nombra este compuesto que está aquí.
Bueno, fácil. Proviene del ácido benzoico. Cambiamos oico por amida y vamos a llamarle benzamida. Benzamida, así decimos. Se cambia oico por amida. Las anilidas son compuestos importantes en la química orgánica que se forman cuando el benceno es uno de los sustituyentes del nitrógeno amídico. También se llaman N-acetanilinas. La palabra anilina quiere decir benceno con nitrógeno directamente. NH2 con benceno es anilina. Pero las anilidas son benceno con grupo amido unido por el nitrógeno al benceno. Y la terminación amida se cambia por anilida, nomenclatura especial porque forman parte de un grupo especial. Entonces, un compuesto así, donde tenemos aquí el grupo amido CONH, pero el nitrógeno tiene un benceno. Puedo nombrar como acetanilida. Acet, 2 carbonos en la cadena principal, y la terminación anilida indica una estructura de anilida, que es benceno unido al nitrógeno. Es como decir un grupo acético con un grupo anilina. Juntos los dos forman la acetanilina. Pero se puede nombrar tranquilamente con la técnica IUPAC correspondiente. Esto podría ser N-fenilacetamida. Estos son nombres comunes nomás, nombres aceptados. Claro que se puede nombrar con la regla de arriba sin problema. Recuerden que el benceno como sustituyente se llama fenil. N-fenilacetamida o N-feniletanamida son sus otros nombres posibles. Acet siempre quiere decir 2 carbonos. Ahora, todo esto, si es que la amida es el grupo principal. La amida tiene prevalencia sobre aldehídos, cetonas, alcoholes, aminas, pero él también tiene grupos más importantes. ¿Qué pasa cuando la amida sigue siendo grupo principal, pero el carbono no se puede incluir en la cadena principal? Porque es ciclo o porque es una estructura que no permite que el carbono carbonílico de la amida se incluya en la cadena principal. ¿Cómo nombraríamos en ese caso? Carbono carbonílico con nitrógeno se llama carboxamida. La palabra carboxamida se usa para nombrar a la amida cuando el carbono de la amida no se puede incluir en la cadena principal. Entonces decimos carbox, que proviene de carboxilo, amida, carboxilo tipo amida. Siempre primero los sustituyentes del nitrógeno más nombre del ácido, solo que carboxílico se nombra por carboxamida.
O sea, se nombra la cadena unida al carbono como si fuera un hidrocarburo, seguido de la palabra carboxamida para indicar que está unido a un grupo amida. Nombra este compuesto entonces según esta regla. Acá no hay manera de incluir al carbono carbonílico en la cadena principal. Entonces vamos a nombrar al CONH2 como carboxamida y lo que está unido al carbonilo como si fuera una cadena independiente. El compuesto se va a llamar entonces ciclohexano carboxamida. Le paso. Atiendan bien lo que le voy a decir. Ácidos carboxílicos ésteres, haluros de acilo y amidas son lo que en química orgánica se llaman funciones primarias. ¿Y por qué se llaman funciones primarias? Porque siempre están asentadas sobre un carbono primario. Y eso quiere decir que siempre van a estar en el extremo de la cadena. No lo vamos a ver metidos por el medio. La cadena empieza o termina con ellos. Y funciones primarias son funciones químicas sostenidas por un carbono primario. El carboxilo ácido siempre va a ser primario. Los ésteres también. Los haluros de acilo también. Y las amidas también. Porque este carbono usa dos de sus enlaces con el oxígeno, su tercer enlace con nitrógeno, entonces le queda un solo enlace para unirse a una cadena carbonada. Siempre va a estar unido a un solo carbono y por eso siempre va a ser una función primaria. Ácidos, ésteres, haluro de ácido y amidas son funciones primarias. Ahora, ¿qué pasa con las amidas si existen varios grupos en la cadena principal? ¿Qué quiere decir eso? Nombra este compuesto que apareció aquí. Vale, mírale bien, aplica un poco las técnicas y trata de nombrar ese compuesto. ¿Le parece a Octopus?
¿Alguna propuesta? Nombra este compuesto. Bueno, vamos a revisar un poco. Tenemos una cadena carbonada, saturada, con varios grupos amidos. O sea, existen varios grupos amida en la cadena principal. Podemos elegir la cadena de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, la cadena hidrocarbonada más larga posible como principal, y dejamos a los grupos amido como sustituyentes. Es la manera más práctica de nombrar. Porque este grupo amido, así CONH2, sabemos que se llama carboxamido. Entonces el compuesto puede llamarse pentano 1,2, 3, 4, señalando las posiciones de las amidas, tetracarboxamido. O puede ser también, primero la numeración, 1,2, 3, 4, pentano tetracarboxamido. Estamos diciendo entonces, tetra, que hay 4, carboxamida, hay 4 grupos amida sobre un pentano en los carbonos 1, 2, 3, 4. Una manera de nombrar, la manera más práctica de nombrar, cuando en una misma cadena hay varios grupos amida en la cadena principal. O también podría buscar la cadena más larga posible que contenga los grupos amida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esto se va a nombrar como hexanodiamida. Como la amida siempre va a estar en el extremo, no hace falta ninguno. Entonces, a partir de ahí voy a nombrar los sustituyentes. Las amidas pueden aparecer como principal o como sustituyente. Como sustituyente entonces se llama carboxamida. En este caso, cuando voy a nombrar como sustituyente. Y en este caso, también constituye grupo principal, porque no hay otro. Es más importante que él. Fíjense que no se está nombrando como sustituyente, sino como grupo principal. Esto es una amida, no hay otro grupo. Ahora, veremos qué pasa cuando él no es el grupo principal. También se puede nombrar de la siguiente manera. Voy a elegir la cadena principal, la más larga posible, que abarque los grupos amida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué este es el 1? Porque es el que le da los menores números a los sustituyentes. Cuando el grupo CONH2 se va a nombrar como radical o sustituyente, se llama carbamoil. La palabra carbamoil indica amida unida por carbono a la cadena principal como sustituyente. Entonces, busco la cadena más larga posible que incluya las amidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
En el 2 hay metil. En 3 y en 4 hay carbamoil. Por orden alfabético va a ser 3,4 dicarbamoil, 2 metil, hexano diamida. Las dos maneras de nombrar un compuesto poliamídico. Entonces, la amida sin sustituyentes, CONH2, cuando él esté como un radical, se llama carbamoil. Muy bien, un poco más. Ahora, las amidas, cuando no son grupo principal, porque hay alguien más importante que él, puede unirse a la cadena por dos posiciones también, así como los ésteres. Podemos unir por medio del carbonilo de la amida o por medio del nitrógeno. Según eso, va a tener nombres distintos, la amida como sustituyente. Si la unión es por el carbono o si la unión es por el nitrógeno a la cadena principal, que va a contener un grupo más importante que él, como un ácido o un éster. Cuando se une por el carbono, se llama carbamoil. Carbamoil quiere decir amida unida a la cadena principal por el carbono-carbonilo. Si la unión a la cadena principal es por medio del nitrógeno, en ese caso se llama amido o puede ser carboxamido o acilamino, depende de la estructura. Amido, entonces, ¿qué es? Es la amida como sustituyente, pero cuando está unido por el nitrógeno. También puedo decir carboxamido para indicar carboxilo tipo amida o acilamino. Depende de la cantidad de carbonos que haya. Vamos a ver algún ejemplo. Nombra este compuesto entonces. Ahora. Fácil.
Y bueno, acá simplemente tenemos un ácido acético o etanoico que en el carbono número 2 tiene un grupo amido como sustituyente unido por el carbonilo. Entonces, simplemente ácido carbamoil acético o ácido carbamoil etanoico en vez de acético. La cadena principal lo constituye el ácido. Es ácido acético, solo que tiene un sustituyente carbamoil. Carbamoil, repito, amida como sustituyente unido por carbono. Ahora, vamos a tratar de nombrar este compuesto. Fíjense, el ácido sigue siendo acético, pero ahora tenés CH3CONH, una amida con cadena, pero que se une a la cadena principal por medio del nitrógeno. ¿Cómo nombrarías este compuesto? Muy bien, vamos a revisar un poco. La cadena principal va a ser ácido acético también, solo que mi amida voy a nombrar como acetamido. Es esta primera técnica, amido. ¿Y por qué los puntitos antes de la palabra amido? Porque depende de la cantidad de carbonos de la amida. Vas a decir acetamido, propionamido, etc. Puede ser también a partir de ácido etanoico, sería etanamido, butanamido, etc. Por lo tanto, este compuesto, que es un ácido, se va a llamar ácido acetamido acético. O considerás el CH3CO como acetil y el NH como amino. Esta segunda nomenclatura, la tercera. Entonces, esto se puede nombrar ácido acetil amino acético. Si en vez de CH3 hubiera solamente hidrógeno, se hubiera llamado ácido formil amino acético. Si en vez de acetil quiero utilizar el prefijo E, entonces va a ser etanoil. Ácido etanoil amino. El oil indica la presencia de carbono. Por ejemplo, el haluro sería cloruro de etanoilo. Entonces, CH3CO va a ser etanoil. Y si hay más carbonos, propanoil, butanoil, pentanoil, etc. La manera de nombrar la amida, entonces, como un sustituyente.
Vamos a ver si hay más en esta presentación. Sí. Ah, qué gusto. Nombra este compuesto que apareció aquí. No. Una cosa es amido y otra cosa es amido. Fíjate que acá acetamido. Acet forma parte de la cadena principal. Sin embargo, aquí abajo acetil se nombra como si fuera un sustituyente del nitrógeno. Por eso acá ya tiene que ser amino. Yo no puedo decir acetilamino. Ahí estoy cometiendo un error. O forma parte del nitrógeno y voy a decir acetamido, o considero el acetil como un sustituyente del nitrógeno. Y en ese caso NH pasa a ser amino. Por eso esa diferencia en amido y amino a la hora de nombrar como sustituyente. Fíjense que tanto acetamido como acetilamino puede incluir al carbono en la cadena principal. Pero ¿qué pasa acá cuando primero está como sustituyente? Segundo, no se puede incluir al carbono amido en la cadena principal. Y se une por nitrógeno. Ahí entra justamente la terminación carboxamido. Esto se va a llamar ácido. La cadena principal es ácido acético. Pero ¿cómo nombramos todo esto como ciclohexano carboxamido? Carboxamido es carboxilo tipo amida como sustituyente cuando se une por medio del nitrógeno. Y este compuesto se va a llamar entonces ácido ciclohexano carboxamido acético. Entonces, carbamoil es amida como sustituyente cuando se une por el carbonilo. Pero cuando se une por el nitrógeno hay que nombrar como amido, acilamino o carboxamido cuando no se puede incluir el carbono en la cadena principal. Así como en este caso. Va a ser ácido ciclohexano carboxamido acético. O si querés, ácido ciclohexano carboxamido etanoico en vez de acético. Bueno, pasamos toda nuestra hora ya. A vuelta del recreo, el último grupo de derivados, todavía no salimos de carboxilo, todito es carboxilo hasta ahora. Vamos a nuestro recreo y a la vuelta vemos nitrilo.